El cine español tiene grandes películas a lo largo de su historia. Hoy os recomiendo 5 largometrajes imprescindibles que debéis ver al menos una vez en la vida. Un recorrido que va desde las obras más críticas del franquismo hasta los grandes directores que han definido la actualidad del mundo cinematográfico en el país. Empezamos por la que quizás sea la película mejor valorada de la historia del cine español. Estrenada en 1963 y dirigida por el gran Luis García Berlanga, El Verdugo nos cuenta la historia de José Luis, un empleado de una funeraria que no consigue encontrar pareja debido a su trabajo. Este conocerá a Amadeo, el verdugo de la ciudad, cuya hija Carmen tampoco logra encontrar novio por culpa de la profesión de su padre. Amadeo, al borde de la jubilación, intenta convencer a José Luis para que ocupe su puesto, ya que, si trabaja como verdugo, tendrá derecho a una vivienda. Bajo esta premisa, Berlanga construye una dura crítica al franquismo, camuflada bajo la apariencia de una comedia costumbrista. Se retrata cómo las personas son capaces de aceptar trabajos y decisiones terribles con tal de conseguir algo tan básico como una casa y cierta estabilidad familiar. A pesar de tratar un tema tan oscuro como la pena de muerte, El Verdugo consigue hacernos reír. Berlanga usa el humor no para suavizar la tragedia, sino para hacerla aún más incómoda. Nos reímos de algo que, en el fondo, debería helarnos la sangre. El director recurre a largos planos secuencia y escenas corales en las que todos hablan a la vez, creando una sensación de caos y agobio que refleja a la perfección la España de la época. El Verdugo se encuentra disponible en la plataforma, así que no dudéis en echarle un vistazo si queréis ver cómo funcionaba la sociedad española en pleno franquismo. Seguimos con la crítica social, en este caso, Cría cuervos, del maestro Carlos Saura. La historia gira en torno a Ana, una niña de 8 años que vive con sus 2 hermanas en casa de su tía tras la muerte de sus padres. A lo largo de la película, observamos cómo Ana convive con el recuerdo constante de su madre, conviviendo con la memoria, la pérdida y la infancia. Lo que nos puede parecer un drama familiar es en realidad una feroz crítica al final del franquismo, una sociedad marcada por el silencio, el miedo y el vacío. Todo esto lo vemos a través de los ojos de una niña que intenta comprender el mundo en el que le ha tocado vivir. Saura utiliza la casa familiar como símbolo del país, un espacio cerrado, lleno de normas y recuerdos del autoritarismo. Sin duda, una película atrevida, que no se libró de la polémica y que nos enseña a ver cómo la transición del franquismo a la democracia fue un periodo de incertidumbre en el pueblo español. Saltamos a los 90. Tesis, la ópera prima de Alejandro Amenábar, que marcó un antes y un después en el cine español. La película nos habla sobre Ángela, una estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Madrid, que tiene que hacer una tesis sobre la violencia cinematográfica. Buscando información en la biblioteca de la facultad, Ángela encuentra una cinta snuff donde una joven es torturada hasta la muerte. A partir de aquí comenzará una búsqueda hacia el origen del vídeo por parte de la estudiante con la ayuda de Chema, otro joven apasionado por este tipo de películas. Con la ayuda de José Luis Cuerda en la producción, Tesis consiguió todo lo que podría pensar el joven Amenábar con su primer largometraje, y no es para menos, esta película tiene una puesta en escena y una banda sonora brutal. Gracias al uso del punto de vista subjetivo de la cámara, nos metemos de lleno en la historia, viendo lo que el personaje ve y lo que no debe ver. Por otra parte, el film trata el tema de la curiosidad morbosa del espectador, lo que nos puede recordar a Funny Games de Michael Haneke, pero de una forma más sutil y menos pretenciosa, sin quitar mérito a la obra del alemán. Sin ir más lejos, este morbo lo vemos en Ángela, quien empieza esta investigación por un deber académico, pero poco a poco se verá atraída por aquello que le perturba. Amenábar juega con esa dualidad, mostrando cómo el deseo de mirar puede convertirse en una forma de peligro. Si os gusta esta peli, este director tiene grandes obras que no defraudaron al espectador como Abre los ojos o Los otros, con las que se ganó el respeto de toda la industria. A la par de Amenábar, en los 90 saltaría a la gran pantalla otro gran director español, que supo dar un paso más allá del cine kinky,
convirtiéndolo en cine social, capaz de contar historias con las que de verdad sentimos empatía por los personajes y con un nivel cinematográfico mucho más elevado. Fernando León de Aranoa. De todas sus obras, me gustaría recomendaros Barrio, una película quizá algo olvidada hoy en día. Nos cuenta la historia de 3 jóvenes, Ray, Manu y Javi, que pasan el verano en Madrid soñando con ir a la playa, o simplemente con escapar a algún lugar lejos de su monótono barrio, pero que por culpa de sus situaciones económicas se tendrán que conformar con él. Vemos cómo van pasando los días a través de sus quedadas, en las que sigue presente el sueño de salir de la ciudad. Sin embargo, la realidad les golpea constantemente. La falta de oportunidades, los problemas familiares y la sensación de estar atrapados en un entorno que no les ofrece futuro. Fernando León de Aranoa retrata con sensibilidad y realismo la vida de estos adolescentes, sin caer en el dramatismo excesivo ni en el estereotipo. La película combina momentos duros con otros llenos de ternura y humor, mostrando la amistad como su único refugio frente a la desilusión. Barrio es una película imprescindible para entender la vida de los jóvenes en los barrios obreros de España, con un retrato honesto, emotivo y cercano que sigue teniendo tanta fuerza hoy como en el día de su estreno. Finalizamos con el maestro Sorogoyen, autor de las mejores películas nacionales de estos últimos años como Que Dios nos perdone o Asbestas, donde es capaz de transmitir la ansiedad y el agobio de los personajes hacia nosotros. En 2017 hizo una de sus mejores obras, El Reino, protagonizada por un gran Antonio de la Torre, quien encarna a un político corrupto en sus últimas horas al cargo después de una filtración de prevaricación de su partido, donde él está claramente untado. Sorogoyen utiliza una cámara en mano casi permanente, pegada al protagonista. Este movimiento nervioso y cercano nos mete dentro del cuerpo del personaje. Sentimos su prisa, su descontrol, su pérdida progresiva de poder. La cámara lo sigue por pasillos, despachos, ascensores y coches sin apenas cortes largos, lo que genera una sensación de vértigo y persecución constante, incluso cuando nadie lo está siguiendo. Es una forma de visualmente representar su culpa y paranoia, como si el propio espectador fuera su conciencia o un testigo incómodo. El Reino es una película imprescindible para quienes disfrutan del cine, que no solo cuenta una historia, sino que la hace sentir. Si os han gustado estas recomendaciones, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos el próximo vídeo, y si podéis, echadle un vistazo a mi último trabajo, donde hablo sobre la importancia de la película del momento, una batalla tras otra.